Vamos dentro de las especies de árboles que me interesó estudiar, y debo decirles que yo me metí mucho a estudiar polinización de especies forestales, como desde el punto de vista del polinizador. O sea, yo inicié mi formación en genética y en biología en el estudio de las abejas. Estudiando las abejas, llegué al estudio de la polinización de plantas. Y me interesó mucho, por lo menos, avanzar un poco en el conocimiento de la polinización de árboles tanto del bosque seco como de bosques húmedos, y en particular todos los aspectos relacionados a la reproducción, no solamente la parte de la polinización, sino también la parte de la producción de semillas, frutos, en algunos casos el establecimiento de plántulas. A eso se le llama ahora biología reproductiva de plantas, y es una parte esencial de conocimiento sobre la cual inclusive se tienen algunas ideas que a veces son equivocadas, o se tiene información muy buena, pero muy pocas especies. Entonces es como necesario que más estudiantes, investigadores le pongan la mira a diferentes especies para profundizar el conocimiento de lo que se llama la historia natural. Historia natural es lo que hizo Darwin. Es, digamos, observar los temas básicos de la biología, de la ecología, cómo interaccionan las plantas con los animales, por ejemplo, y toda esa parte relacionada con la descripción de la vida tal y como ocurre, especialmente en ambientes silvestres. Y es una parte que también es importante rescatar, ¿verdad? A veces nos vamos mucho por investigaciones más sofisticadas, pero a veces no se conoce lo básico de la biología de las especies, en este caso de árboles. Bueno, yo voy a hablarles de lo que es Enterolobium cyclocarpum, nuestro árbol nacional, el guanacaste, ¿verdad? Es un árbol muy interesante, es relativamente abundante en Costa Rica en bosques secos, especialmente en el Pacífico Norte y un poco en el Pacífico Central, y tal vez en el Pacífico Sur, ahí medio introducido por el hombre también. Es una especie que ha sido sembrada también desde hace mucho tiempo como una especie de interés ornamental o paisajístico que tuvieron, digamos, finqueros y propietarios de tierras en diferentes partes del país. Eso se observa tal vez en la finca Rodeo. Si ustedes conocen allá por Villa Colón, hay un montón de guanacastes que seguramente fueron sembrados por los primeros dueños de esas propiedades. Este trabajo forma parte de una publicación que estamos preparando en conjunto con investigadores entre investigadores de Costa Rica y de México. Ahí está el título abajo, ¿verdad? Que está todavía en preparación, y estamos terminando de pulir para ver si la divulgamos mejor. Entonces, haciendo la investigación ya para publicación, aprendimos algunas cosas que es lo que vengo a compartir con ustedes. Este es el Guanacaste, ¿verdad? Pterolobium cyclocarpum, familia Fabaceae. Antes se decía la subfamilia Mimosoidea, de las Mimosoideaceas, pero ahora se habla más de que es, creo que es de la subfamilia Sesapinoidea, del clado Mimosoidea. Ya no sé más qué diablo es su familia o clado, pero es un grupo dentro de las fabáceas que se distinguen por diferentes aspectos de su floración y de su fisonomía. Esta especie, Cyclocarpus, se encuentra desde México, donde le dicen parota, el nombre común del Guanacaste en México, hasta el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, y se mete un poquito ahí a las regiones más secas del Amazonas. El Guanacaste, aparte de ser una especie, digamos que icónica de nuestros bosques secos mesoamericanos, se volvió una especie muy discutida en la literatura científica, porque hace algún tiempo Jansen, ¿verdad? El ecólogo que vive ahí en Guanacaste, en Santa Rosa, propuso la idea de que tenía ciertas características reproductivas, digamos que ahí las pongo, ¿verdad? Una vaina indecente. Bueno, aquí están las fotos de la vainica, de la legumbre, del Guanacaste, que como ustedes saben, cuando crece adopta una forma circular, se retuerce, y por eso también se le conoce en algunos idiomas como oreja de mono, oreja, árbol de oreja de mono, etcétera, porque realmente tiene una forma como de oreja. A veces el fruto no sale tan bonito así con esa forma idealizada, pero sí tiene esa característica, ¿verdad? Y esa vaina es indehiscente, o sea, no se abre como ocurre en casi todas las fabáceas, permanece cerrada.
Entonces, para que las semillas puedan germinar, esa cubierta del fruto tiene que desaparecer, podrirse o ser destruida por animales que se comen el fruto. Y además las semillas son muy duras, ¿verdad? Son ¿verdad? Muy duras, tanto que para germinar bien Guanacaste hay que rasparlas con una lima, si no la tasa de germinación es muy baja. También se caracteriza de que los frutos van cayendo, ¿verdad? Del árbol, van cayendo paulatinamente durante la época seca, desde febrero comienzan a caer y van hasta a veces hasta mayo cayendo. Y esa caída paulatina también es una característica muy interesante porque mantiene una población de frutos maduros en la base de los árboles. Eh, es un fruto atractivo para el ganado, ¿verdad? El fruto en sí tiene una miel que el ganado busca y por eso se propuso, o Janssen propuso, que este pertenecía a un grupo de especies que posiblemente tuvieron su forma de fruto y su evolución de la dispersión por la herbivoría de grandes herbívoros del Pleistoceno, ¿verdad? O sea que este árbol originalmente evolucionó en un ambiente donde era alimento, el fruto para grandes herbívoros ya extintos y que al comer el fruto y tragarse el fruto entero o las semillas enteras, cuando defecaban, dispersaban las semillas. La idea es que también la semilla, en el paso por el tracto digestivo del herbívoro, de una manera u otra, tiene un proceso de escarificación y facilita su germinación, además de su dispersión. Eso no quiere decir que la semilla tenga que pasar por el tracto digestivo de un herbívoro para que germine. Ella puede germinar sola. Pero sin duda, la manipulación que hace el herbívoro, y por herbívoros entenderíamos ahora ganado y caballos y otros animales que pueden comerse eso, este, sería tal vez el origen de la presión selectiva que creó esta forma de fruto y esa forma de caída de frutos. Entonces es conocida por eso. Yo nada más quería citarles dos casos de Enterolobium, otras dos especies. Bueno, en Costa Rica hay una segunda especie de Enterolobium, creo que se le dice Guanacaste blanco, ¿verdad, Eduardo? No me acuerdo el nombre común. Enterolobium, tiene un nombre de especie, ¿cómo es? Bueno, ahí se lo dicen después. Es una especie más rara de Enterolobium en Costa Rica. Pero estas otras dos especies yo las conozco porque estoy trabajando ahora en ciertas cosas de este lado del mundo, en Sudamérica, y me llama mucho la atención Enterolobium contorticidicum, muy parecido al Enterolobium cyclocarpum, un árbol grande de bosque seco que adquiere una copa amplia cuando está en pocheros y en zonas más deforestadas. Ustedes ven que el fruto es parecido, pero tiene un contraste muy grande entre el color de las semillas y el color de la pulpa del fruto, ¿verdad? Que es más blanquecina y por supuesto tiene otras características diferentes. Este árbol, estos frutos, a pesar de que pueden ser usados por herbívoros, produce aborto en ganado. Tiene unas sustancias que inducen al aborto y un poco a la intoxicación leve de animales que se comen este fruto. Entonces es otra historia diferente. Y ahí había que ver cómo queda la teoría de Janssen con esta realidad. Otra especie que es otra especie que es muy interesante es esta que está a la derecha, Enterolobium gumiferum, que es un árbol de Guanacaste enano, como ocurre con muchas especies de géneros que se encuentran representadas por especies de árboles grandes, altos, frondosos, ¿verdad? En zonas tropicales húmedas. Este árbol crece en lo que son las sabanas secas del centro de Sudamérica. Está distribuido ahí más o menos desde el sur del Amazonas hasta el norte de Argentina. Y es un árbol pequeño, con un tronco muy retorcido y cubierto por una cáscara muy gruesa, que son adaptaciones aparentemente para enfrentar incendios periódicos que son comunes en estas sabanas secas del centro de Sudamérica. Y ustedes ven el fruto de abajo, ¿verdad? Bien característico, mucho más blanquecino, pero también con esa forma de oreja característica de las especies de este género. Entonces, para mostrarles dos especies digamos, interesantes dentro de este complejo de Enterolobium. La floración del Guanacaste, como también es la forma de las flores en estas otras dos especies, son inflorescencias, ¿verdad? Que son como, yo pensé que se llamaban fascículos, pero me han dicho que es mejor usar la palabra de cabezas esféricas, como se describe en algunos puntos. En realidad son, sí, son como agrupaciones de flores
¿verdad? Que salen de un mismo punto y todas son flores perfectas, son hermafroditas, ¿verdad? Aquí hay una ampliación de una de las florcitas de esta inflorescencia, ¿verdad? Realmente son sencillas en términos de que tienen un tubo que, de donde salen los estambres y del centro sale el estilo que sobresale un poquito, ¿verdad? Con respecto al resto de los estambres y el ovario que se encuentra abajo, con unas pequeñas glándulas de néctar en la base del ovario. En realidad, esta flor tiene una antesis nocturna, se va abriendo desde las 6 de la tarde y cuando abre suelta un perfume muy leve, ¿verdad? Por lo menos a nuestros sentidos, y emite una gotita de néctar un volumen muy bajo. Cuesta mucho colectarla y medirla. Teóricamente, entonces, al ser de antesis nocturna, al ser flores relativamente muy blancas y relativamente pequeñas, se piensan o han sido descritas como flores polinizadas por polillas nocturnas, ¿verdad? Mariposas, polillas nocturnas. Más o menos yo llevo observando floraciones de esta especie desde hace unos 3 años, 4 años. Nunca he visto una polilla ni nada parecido en observaciones que se extienden hasta bastantes horas de la noche, ya a las 3 de la mañana estoy cansado, me voy a dormir. No sé si entre 3 y 6 de la mañana aparecerá algo, pero no creo porque ya comienza a bajar la capacidad de atracción de las inflorescencias. Entonces es muy extraño ese asunto de la polinización por polillas. Nunca la vimos, ¿verdad? Y hicimos grabaciones con video para tener observaciones permanentes, pero lo que sí vimos fue que a las 5 o 4 de la mañana aparecen las abejas para llevarse el resto, a tener un desayuno con el resto del polen, del polen, que son granos de polen grandes, ya lo vamos a ver, que quedan en las flores. Y en el caso del rodeo, donde hay apiarios cercanos, se oye un zumbido muy bonito desde las 4 de la mañana. Estas abejas, inclusive las apis melíferas, son capaces de volar con una oscuridad todavía bastante fuerte. Y podría ser que más bien la polinización del Guanacaste, si será que desapareció el polinizador original y ahora está siendo asumido por abejas madrugadoras. No lo sabemos. Hacen falta hacer experimentos controlados a diferentes horas de la noche y de la madrugada para ver si las flores todavía están receptivas a la polinización a esas horas después de estar abiertas por horas de la noche. Entonces es un punto que yo quiero decirles cómo a veces la polinización nocturna, que es atribuida a ciertos insectos o a veces a murciélagos, cuando son murciélagos sí se ven, pero en este caso no hemos podido ver el polinizador que originalmente fue descrito como el polinizador de esta especie, creo que por Baker y colaboradores en los años 70, algo así. Y nunca más se han publicado observaciones. Hay una cosa interesante que en nuestros estudios hemos ido viendo. La inflorescencia del Guanacaste, todas las flores son iguales y de cualquier flor de esa inflorescencia puede salir un fruto. A veces se ve uno de los frutos que están en la parte de arriba de la inflorescencia o a veces están como perteneciente a flores que están en la periferia de la inflorescencia, abajo, en la región más periférica. Pero en el cenízaro, que es otra de este grupo de Mimosácea y que tiene el mismo tipo de inflorescencia, hay un dimorfismo. La flor central es la que produce el fruto. Las flores periféricas no producen frutos, a pesar de que mantienen la presencia del órgano reproductivo femenino. Y hay una diferencia de tamaño entre las flores centrales y las flores periféricas. El tamaño de los estambres y el tamaño del pistilo cambia entre ambos círculos de flores. Entonces, lo que puede ser es que está ocurriendo una evolución de un dimorfismo floral dentro de estas inflorescencias de cenízaro, ¿verdad? Y además, bueno, este es un trabajo que hizo Alfredo Cascante, que es profesor ahí en biología, que fue el primero que observó esta diferenciación entre flores centrales y periféricas. Y además, otra observación que muestra dimorfismo floral dentro de inflorescencias de estos tipos de árboles es en Enterolobium contorticilicum, que en un trabajo hecho en Argentina mostraron que dentro de esta inflorescencia uno tiene una mezcla de flores masculinas que son totalmente estaminadas, solo tienen estambres, no tienen pistilo o estilo, y flores perfectas, que son como las flores del Guanacaste. Entonces ya se da una variación en donde algunas flores solo donan polen
y otras flores pueden donar y recibir polen, ¿verdad? Entonces, eso es interesante como para entender cómo va evolucionando a partir de flores semejantes en un ramillete floral, comienzan a haber fuerzas que comienzan a diferenciar las flores para diferentes papeles, para diferentes funciones dentro del proceso de polinización y producción de frutos. Una observación que quiero mostrarles que hemos tenido a lo largo del tiempo. Interesante es ver la fenología del Guanacaste. Ustedes estarán acostumbrados a ver la pérdida de hojas. Aquí tenemos en esta tabla a la izquierda lo que podría ser la fase fenológica. Cada fila representa en qué meses ocurre la caída de la presencia de hojas, la presencia de frutos inmaduros, la presencia de frutos maduros y la presencia de flores, ¿verdad? Como decir, en esos meses uno observa esa cosa. Y entonces ustedes verán que como ya ustedes están acostumbrados, en la época seca de nuestro litoral pacífico, de enero a abril, los árboles de Guanacaste están defoliados, ¿verdad? Por lo menos casi que totalmente, y vuelven a producir hojas en mayo, en la época lluviosa, y mantienen esas hojas hasta diciembre, más o menos, y comienzan a caer en diciembre y ya en enero. Los frutos, hay frutos inmaduros que ahora los vamos a ver, que están presentes en el árbol desde junio y hasta enero. Uno no los ve, son diminutos, son muy pequeños, están ahí escondidos entre el follaje. Para verlos hay que cortar ramas y bajarlos y uno los verá ahí pegaditos a donde estuvieron las flores. Y los frutos maduros, las orejas de Guanacaste, ustedes seguramente se acuerdan que uno los ve durante la época seca, comenzando en febrero y casi hasta mayo está ahí una frutos secos maduros en la base de los árboles. Y las flores, que no mucha gente las ha visto, están presentes en mayo y junio. La floración inicia con el inicio de la época lluviosa y también con el inicio de la producción de hojas, ¿verdad? Van como correlacionados. A veces esta floración es muy abundante, donde se producen una cantidad enorme de flores blancas, de inflorescencias blancas. Si ustedes observan este cuadro, verán una cosa muy rara. este, los frutos maduros salen antes que las flores. Si uno ve, observa el año y uno observa la secuencia fenológica, uno dice, ya, ¿y de dónde salieron esos frutos? Están saliendo antes, en febrero, que las flores. ¿Cómo puede ser eso? ¿Verdad? Entonces, eso es un fenómeno interesante porque lo que ocurre es que estos frutos son la maduración de flores polinizadas en el periodo, en el año anterior. O sea, estas flores que nacen aquí en junio, perdón, que se me hicieron las flores, aquí, las flores que nacen en mayo, perdón, son polinizadas en esta época y permanecen como frutos inmaduros toda la estación lluviosa, toda la estación lluviosa permanecen latentes en las ramas de los árboles casi ocultas y no es hasta que llega enero cuando rápidamente el árbol materno inyecta recursos en esos frutos inmaduros y se producen los frutos maduros. Entonces, los frutos son la consecuencia de flores producidas el año anterior. Muy interesante, me parece a mí, es una cosa que no fue que nosotros la vimos, en realidad es una observación antigua y el primero que la sistematizó fue un trabajo famoso de Gordon Frank y colaboradores, ¿verdad? Aquí lo tengo abajo, yo saqué una tabla de su trabajo, Frank y colaboradores, estudios comparativos fenológicos de árboles en bosques húmedos y secos de las regiones bajas de Costa Rica, un clásico de la ecología tropical. Y él habló de estas especies que aquí hace una lista, ¿verdad? Vea que son varias, que les llamó los productores de frutos de la época seca, ¿verdad? Un poco que son árboles que producen frutos de flores producidos en la época seca anterior, ¿verdad? Los frutos frutos pueden ser que nazcan en la época lluviosa o en la época seca, pero siempre de floraciones que fueron el año anterior. Y aquí él da una lista de especies, entre ellas Heterolobius ciclocarpum, pero vea cómo está una especie tan interesante como Hymenaea curvaril, que por ejemplo él dice que florece entre marzo y abril, ¿verdad? Pero la producción de frutos es en diciembre, enero. Entonces, el mismo fenómeno. Las flores son polinizadas y los frutos quedan ahí latentes en el árbol hasta que finalmente se desarrollan rápidamente al inicio de la próxima época seca, ¿verdad? En este caso. Pero también él menciona el caso
de la caoba, Suitenia humidis, que la floración ocurre en febrero, marzo, julio, inicio de la época lluviosa, pero la fructificación solo ocurre hasta el inicio de la época seca del próximo año. Entonces, este grupo de especies tienen esa estrategia y el guanacaste es una de las estrategias estas. Entonces, es muy interesante porque esa parte del fruto latente ahí en el árbol, chiquitico, que permanece un año entero ahí cuidándose, uno puede preguntarse por qué esa estrategia tan rara, ¿verdad? ¿Por qué no fructificar de una vez y ya salir de ese compromiso, por decirlo así? No, el árbol guarda los frutos ahí latentes y además, ¿qué es lo que pasa en ese fruto durante todo ese tiempo? ¿Será que entran herbívoros, frugívoros o alguien que parasita esos frutos? Entonces, quedan un montón de preguntas sobre ese fenómeno que también ocurre en otras especies. Eduardo, ¿me das un aviso cuando me estoy pasando el tiempo, por favor? Porque vos sabes que cuando uno habla, pierde la noción del tiempo. Entonces usted me dice y me No hay problema. regaña y yo paro. ¿Ok? Diga, Bueno. Estas imágenes las hemos tomado a partir de imágenes que usan la técnica de epifluorescencia. Uno toma los estilos de la flor y el estigma y entonces lo suaviza con hidróxido de sodio. Bueno, primero los fija, ¿verdad? Para tenerlos ahí. Y después le aplica una tinción que lo que hace es teñir los granos de polen y los tubos polínicos. Ustedes recordarán que cada grano de polen, cuando germina en el estigma, produce un tubo que se llama el tubo polínico, donde viajan los núcleos del núcleo del que va a fertilizar los óvulos. Es como un camino que abre el grano de polen hasta llegar a el ovario de la flor, ¿verdad? Eso se llaman los tubos polínicos y esos tubos polínicos se observan mejor usando esta técnica de epifluorescencia. Uno tiene que observar esto con luz ultravioleta o una luz morada bien, bien buena en un microscopio. Y entonces quedan esas imágenes de esta forma. Aquí ustedes verán el estigma de la flor y aquí lo que se llama la políada. Muy importante, como un árbol que pertenece a este grupo de las mimosáceas, el polen no va en granos de polen individuales, sino en forma de políadas, que están formadas por 24 a 32 mónadas. Las mónadas es cada grano de polen, ¿verdad? Cada granito de polen se junta con otros para formar un conjunto que se le llama políada. Y esa políada es un grano de polen bastante grande, bueno, un paquete de polen, digamos, bastante grande, se dispersa individualmente. Entonces esos estambres del Guanacaste, cuando abren, uno puede ver las bolitas ahí con un buen estereoscopio y uno puede ver que está soltando las políadas. Estas políedas son transportadas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo? Al estigma. Y ahí uno puede ver, aquí ustedes verán abajo, los tubos polínicos creciendo a lo largo del estilo, ¿verdad? Y ahí van, cada tubo corresponde a la germinación de una mónada. Entonces, esto es una imagen que quiero mostrarles de la polinización del Guanacaste. De igual manera puede estar ocurriendo en otras mimosáceas que ocurren por ahí. Y esas imágenes de hiperfluorescencia también nos permite ver los óvulos. Aquí estamos con el ovario de la flor, ¿verdad? Cada una de esas florcitas de la inflorescencia, uno las saca, las suaviza y las tiñe con estos colorantes que hacen que florezcan los tubos polínicos y también los óvulos. Ustedes pueden ver aquí el ovario de la flor, ¿verdad? Todo esto es un ovario. Aquí está la otra mitad del ovario que quedó separada cuando se aplastó el ovario y aquí pueden ver los óvulos, ¿verdad? Y aquí, viniendo del estilo, se ven los tubos polínicos. ¿Los ven? Aquí van los tubos polínicos corriendo hacia los óvulos y entran, ¿verdad? Por los conductos que llevan a los óvulos, fertilizándolos por lo menos parcialmente. Entonces, esta imagen es muy bonita porque se puede ver ese proceso ocurriendo, digamos que muy claramente. Lo que hemos visto es que estos óvulos, estos ovarios de la flor están compuestos por 6 a 22 óvulos. Recuerden que la políada estaba formada por más o menos 32 mónadas. Entonces, una políada tiene suficientes granos de polen para fecundar todos los óvulos del ovario, ¿verdad? Entonces, eso facilita un proceso que vamos a ver después, que es una característica de los frutos de estos árboles. Y hay una cosa que quiero mostrarles, esta imagen que captamos aquí
Este es el estilo. Aquí están los óvulos y por aquí van los tubos polínicos. Y ustedes pueden ver que aquí captamos cómo los primeros óvulos a ser fecundados son aquellos que están más cerca de la entrada del estilo, ¿verdad? Entonces los óvulos van fertilizándose posiblemente en una secuencia temporal un poquito diferenciada. Primero se fertilizan los que están en este extremo del ovario y por último se fertilizan los que están en el otro extremo del ovario, que están más cerca del pedicelo de la flor, ¿verdad? De lo que lo que une la flor al resto de la inflorescencia y que después va a ser la partecita esa que une el fruto a la rama. Entonces, esto para que vean en vivo un proceso donde la fertilización ocurre posiblemente primero en algunos óvulos que en otros. Y además recuerden que una sola mónada es capaz de fertilizar todos los óvulos de un ovario. Entonces, eso eh, ha llevado a la idea, que es la que le quiero mostrarles aquí, y eso se ha demostrado básicamente con estudios genéticos, que un árbol materno, un árbol de Guanacaste, que aquí saqué esta figurilla que me encontré con representar un árbol de foliados, nada más. Digamos, si pensamos en él como un árbol materno, y aquí tiene hasta una forma de corazón para que se vea su corazón de madre, recibe polen de muchos donadores de polen, de muchos otros árboles de Guanacaste. Recuerden que en la reproducción de plantas, una flor o plantas que tienen flores perfectas, que tienen tanto órganos reproductivos masculinos como femeninos, tiene una función materna, capaz de producir frutos, pero también tiene una función paterna, capaz de exportar polen hacia otros árboles. Cuando el árbol será autoincompatible, si no puede producir frutos por autopolinización, la única forma de producir frutos es que llegue polen de otra planta a otra. Entonces, lo que posiblemente está ocurriendo es que cada fruto de Guanacaste posiblemente sea fecundado por un donador de polen, por un árbol diferente a otro. Y cada fruto todas estas semillas son hijas de un mismo donador de polen, ¿verdad? Por las características de las mónadas. Cada mónada viene de un árbol y con solo una polilla es suficiente para fertilizar todos los óvulos de un fruto. Entonces, los frutos son uniparentales, ¿verdad? Son producto de la donación de polen de un solo árbol, de un solo donador. Y posiblemente si uno compara frutos diferentes, se encontrará, perdón, diferentes donadores de polen por cada fruto, aunque claro, puede haber frutos que tengan el mismo padre. Entonces la idea es que un árbol de Guanacaste recibe una lluvia, o por decirlo así, una nube de polen transportado por los polinizadores, por supuesto, porque es muy interesante. Estas polidas son muy pesadas como para ser dispersadas por viento, entonces se requiere un polinizador y cada árbol de Guanacaste es como una esponja que lleva polen, que atrae polen de muchos donadores de polen diferentes. Estudios hechos por James Hanrick en cañas muestran, él calcula que un árbol de Guanacaste puede tener polen de 24 árboles diferentes, fecundando todos los frutos que produce, ¿verdad? Y posiblemente esos donadores de polen, como el árbol de Guanacaste no es un árbol de altas densidades, uno tendría que concluir que el polen proviene de un área que pueden ser muchas hectáreas de superficie, ¿verdad? Entonces eso muestra muy bien cómo la reproducción de los árboles requiere de una escala muy grande, requiere de muchos donadores dispersos por áreas relativamente extensas, aunque posiblemente un árbol que esté muy cercano a otro va a ser el principal padre de la mayor parte de las semillas del otro, ¿verdad? Por aquello la distancia. En fin, hay muchas cosas más que se pueden discutir aquí sobre este asunto. Ahora, nosotros estamos con la duda si realmente esta regla que cada fruto es solo producto de polen de un árbol es siempre, porque hemos visto hemos visto estigmas de Guanacaste con dos políadas depositadas en el estigma, ahí muy apretadas, una a la par de la otra. Eso no ocurre tan raramente, se puede observar. El asunto es saber si esas políedas son de dos árboles diferentes o son del mismo árbol, pero todavía quedan algunas preguntas aquí por responder. Vean, para lo que falta de la charla es importante entender este proceso que es fundamental en la reproducción de las plantas y en general de todos los organismos. Es mucho más la cantidad de progenie que se produce
joven al inicio del proceso de crecimiento, de desarrollo, que la progenie que queda después del proceso de mortalidad natural que ocurre en las especies. Ustedes saben que digamos en los grandes herbívoros o en muchos animales, las camadas se van reduciendo con el tiempo como producto de la predación, enfermedades. Entonces casi siempre hay un tamaño mucho mayor de progenie joven que la que queda sobreviviente cuando llegan a la etapa más avanzada del desarrollo. En las plantas lo que uno ve es que la cantidad de frutos y semillas que hay en un individuo a veces es mucho menos que la cantidad de flores que produjo esa planta. Y eso se observa muy bien en árboles. Hay un ejemplo muy claro, el árbol, los mangos, los árboles de mango. Ustedes pueden ver las flores del mango y una buena floración de un mango ahí son millares, millares de flores, ¿verdad? Uno no se puede ni contar. Uno tendría que pesarlas y calcular el número de flores. Pero ¿cuántos mangos produce un árbol de mango? No muchos, ¿verdad? No se corresponden en nada a la cantidad de flores que produjo el árbol. Entonces hay un proceso natural de reducción del potencial reproductivo que ocurre por diferentes causas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este control de la reproducción de las plantas, esta reducción del potencial reproductivo de las plantas que ocurre por una serie de procesos, es clave para el funcionamiento de los ecosistemas. Claro, porque sin las plantas, sin la producción de frutos y semillas, nada sirve, nada va a funcionar. Ni no se pueden restablecer las plantas, ni tampoco los organismos tendrían ese recurso que es tan importante. Entonces, esa regulación es parte del proceso que permite la convivencia de muchas especies, la alta biodiversidad, por ejemplo, que se observa en ambientes tropicales, la posibilidad de que subsistan muchas especies de herbívoros a partir de la producción de flores y frutos, etcétera. Ese es un paso esencial en ecología. Sí, si uno no sabe de esto, no sabe nada de ecología tropical especialmente. Entonces, ¿qué es lo que hace a pesar de que hay muchas flores y muchos óvulos, potencialmente semillas en cada una de esas flores, qué es lo que hace que eso pase por un embudo y se reduzca? Y aquí tenemos algunas cosas que a mí se me fueron ocurriendo para la charla hoy. Herbivoría de flores. Es decir, muchas flores son atacadas y destruidas no solamente por herbívoros que se las comen, sino también por parasitoides o parasitismo de las flores por muchos animales, etcétera. También tenemos el problema de la falta de polinización, ¿verdad? Claro, muchas flores no llegan a recibir polen por diferentes factores y estas flores no van a producir frutos, a menos de que utilicen un sistema de reproducción asexual. Además, existe toda una presión selectiva sobre los frutos y semillas por parte de herbívoros, ¿verdad? No solamente animales grandes que se comen los frutos y las semillas, sino también esa fase esencial producida por insectos, ¿verdad? O por otros, o por organismos que no son insectos también, de artrópodos, que pueden parasitar las flores y convertir los frutos y semillas en lugares para desarrollo de su cría a partir de los recursos. Entre ellas las agallas, ¿verdad? Hay agallas que parasitan las flores y los frutos y las semillas. Pero finalmente hay un proceso muy interesante que ocurre en las plantas, que es el aborto, la pérdida natural de óvulos o de semillas que posiblemente podrían reproducirse. Es decir, no hay una causa que uno pueda decir de depredación o de parasitismo o por falta de polen, sino que son óvulos o embriones que perfectamente podrían desarrollarse, pero que la planta materna los deja de alimentar, los bota, los desecha, ¿verdad? Por diferentes razones, pero es como un proceso que está controlando la producción de semillas, no por factores externos, sino por un factor interno de la planta materna. El aborto de frutos y semillas es uno de los fenómenos más importantes en el mundo de las plantas, de las angiospermas especialmente. Aquí más o menos lo defino, ¿verdad? Pérdida de embriones o semillas viables, entre comillas, porque a veces uno no sabe realmente qué es lo que está viable y qué no, pero bueno, esa es la idea de que la planta materna desecha buena parte de su reproducción para producir lo que ustedes seguramente han visto como semillas pequeñas, deformes o diminutas, que son muy diferentes a una semilla rellena que ha pasado por un proceso normal de desarrollo. Y la idea de que es un proceso maternalmente controlado, o sea, depende
de un cese de recursos maternos, de una interrupción de la provisión de esa planta, de ese óvulo, con azúcares y otros recursos que requiere el óvulo o el embrión para desarrollarse. Entonces, ya sea porque la madre decide hacerlo o porque la madre es obligada a hacerlo, es una pérdida de un embrión que posiblemente podría desarrollarse si no fuera por ese proceso. Eso es muy, muy frecuente, posiblemente en el ejemplo que yo les di del mango, buena parte de las flores son abortadas de esta forma, a pesar de que fueron polinizadas. Eso es muy importante porque uno puede demostrar que a pesar de que uno polinice manualmente todas las flores de una planta, no todas producen frutos. Y ahí hay ese proceso de aborto, ¿verdad? Ya la polinización o la falta de polinización está controlada en ese experimento y sin embargo siempre ocurre abortos. Entonces, ¿por qué ocurre ese proceso? ¿Por qué las plantas son tan necias y siguen produciendo un exceso de óvulos o de flores más allá de lo que realmente va a producirse en frutos y semillas? Eso es un asunto que ha sido muy discutido en la literatura de la ecología reproductiva de plantas y se ha mencionado que es un rasgo adaptativo que responde a las oscilaciones en los niveles de polinización y recursos maternos en diferentes eventos reproductivos. O sea, como que la planta produce un exceso porque tal vez va a sufrir, recibir todo el polen y todos los recursos necesarios para producir todas las flores y entonces produce un exceso en espera de que sea un año bueno, por ejemplo. Y si no fue un año bueno, pues simplemente se descarta ese exceso. Un poco esa es la idea que hay. Y esos años buenos, donde hay una gran cantidad de flores, una gran cantidad de polinizadores, una gran cantidad de recursos, la planta los aprovecha bien, produciendo un tamaño de progenie muy grande. También se ha mencionado el aborto como un mecanismo para permitir la selección materna de la calidad de la progenie. Eso es un punto muy interesante, ¿verdad? Es decir, que la madre no quiere invertir igual en todas las semillas, va a invertir solo en las que parecen mejores, en las que tienen características posiblemente fisiológicas ventajosas, las que van creciendo más, las que van ganando peso más rápidamente, y entonces voy a apostar por estas y voy a desechar el resto para seleccionar la mejor progenie. Es un proceso que también se usa para explicar procesos semejantes en animales. Pero también se habla de conflictos selectivos, ¿verdad? Madre, progenie y rivalidad entre semillas. Es decir, que entre semillas del mismo fruto o entre semillas de frutos diferentes o entre frutos diferentes hay una competencia por recursos maternos, cada fruto queriendo jalar más para él o cada semilla dentro del fruto queriendo tener más recursos. Y esa competencia, esa rivalidad entre semillas lleva a la pérdida de alguna de ellas por competencia. Ahí la madre no tiene más remedio que ver a sus hijos peleándose entre sí, digamos. El ambiente, el control materno es, digamos, diferente en este caso. Bueno, hay otra serie de cosas que yo voy a mencionarles, pero mejor me quedo, paso por encima de esto para que ustedes tengan apenas una pincelada de toda esta idea del aborto de frutos y semillas. Entonces, la investigación que nosotros hicimos fue precisamente entender cuáles son los patrones de pérdida de semillas dentro de los frutos de Guanacaste. O sea, porque en Guanacaste posiblemente un montón de flores o no son polinizadas o son desechadas por la madre a pesar de haber sido polinizadas y después, en ese proceso de desarrollo del fruto, en la fase inmadura de la época lluviosa, uno observa al final, todas las observaciones mostraban al final que los frutos maduros tienen abortos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos hecho, aquí les presento una tabla de más o menos lo que no es aborto, lo que son depredadores que atacan las flores y los frutos, ¿verdad? Estos son procesos de herbivoría, que no son exactamente el aborto que les mencioné anteriormente. Hay una mosca gallera muy importante en la reproducción de Guanacaste que se llama Hemiadfóndila enterolobium, precisamente tiene el nombre del enterolobi, perdón, tiene el nombre del Guanacaste. Es una mosca de la familia Cecidomide que es muy, muy eficiente atacando parasitando las flores, introduciendo ahí sus huevos y convirtiendo las flores básicamente en una galla que cuando está madura parece un mamón. Es como el fruto del mamón, parece un mamón. Donde debería haber una orejita ahí desarrollándose, en vez de eso uno ve un fruto esférico verde que parece el fruto del mamón. Es una galla. Ahora la vamos a ver. Después, los frutos verdes son atacados por loras, especialmente Amazona crocéfala. Uno puede ver muchos frutos mordidos.
por loras en la base de los árboles. Esos frutos pierden muchas semillas, pero es una depredación externa. Y finalmente, las semillas ya dentro de los frutos son consumidas a veces por escarabajos. Ya cuando el fruto está en el suelo llegan escarabajos de la familia Brookidae. Los brúquidos son altamente conocidos por su capacidad de atacar semillas de plantas, ¿verdad? Son buenos herbívoros y ellos ponen ahí sus huevos y ahí se desarrolla la larva. Y son esas semillas de Guanacaste que uno encuentra con un huequito y son muy livianas porque ya prácticamente todo el interior de la semilla ha sido consumido por la larva, ¿verdad? Entonces es básicamente una depredación para la producción de larvas de brúquide. Y finalmente los ratones del género Liomis, por lo menos en Guanacaste, también atacan mucho los frutos y se llevan las semillas y con eso se alimentan y son parte del proceso de disminución natural de la cantidad de frutos en el suelo. Ahora, la parte de la galla está aquí. Yo les muestro una foto aquí de un árbol de Guanacaste en la finca El Rodeo en Villa Colón. Estos, no sé si están viendo el cursor, estos son orejitas de Guanacaste, todavía un poco falta para madurar, pero este resto que está aquí de bolitas son agallas. Todo esto era un potencial fruto que se desarrolló en agalla, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden ver que hay más agallas que frutos. Hay casos de árboles que pierden totalmente toda la producción de frutos en forma de agallas de este cecidómido. Aquí les muestro un corte de una galla para que vean, ¿verdad? Es un tamaño ahí como de un mamón chiquitito, ¿verdad? Ustedes pueden ver una pupa, en este caso, aquí está el adulto de una, no de la especie, pero posiblemente muy parecida a la especie de cecidómido que ataca las flores de Guanacaste. Y esta es la pupa de esta mosca que está ahí en desarrollo. Y si ustedes observan aquí, van a ver una larvita pegada a la pupa que posiblemente es un parasitoide, un himenóptero. Yo creo que Paul ya me dijo cuál era el género de este parasitoide. Entonces vean también que hay avispas, avispitas que están detrás de las agallas estas para parasitar a la mosca. Así la mosca recibe su castigo, ¿verdad? De parasitoide pasó a ser parasitada. Y puede haber casos de hiperparasitismo, puede haber otro himenóptero que va a parasitar este otro himenóptero parasitoide y tendremos un proceso de parasitismo secundario. Y yo creo que hemos visto eso también. Entonces es un asunto importante. Ahora, es muy interesante que esta infestación de agallas del Guanacaste en Costa Rica no se observa en Guanacastes de México. En poblaciones en México, estudiantes de allá fueron a buscar agallas y no encontraron. Entonces, son procesos que ocurren en ciertos lugares, ciertas regiones, y en otras no. Igualmente, parece que la infestación de la pérdida de semillas en Guanacaste por el ataque de brúquidos es mucho más fuerte en Panamá, en árboles de Guanacaste de Panamá, de lo que uno observa aquí en Costa Rica. Son observaciones interesantes. Lo vacilón de las agallas es que van junto al desarrollo de los frutos inmaduros. Esto es una oreja de Guanacaste con un mes de desarrollo. Este cachito que ustedes ven aquí, que es lineal, no tiene forma esférica como el fruto de Guanacaste, todavía es una vainica así chiquitita. Esto es cuando tienen un mes y esto es cuando tiene 9 meses. Continúan pequeñas, la escala que ustedes tienen aquí es en milímetros. Esto es lo que sería el fruto de Guanacaste inmediatamente antes de que se desarrolle como oreja. Es una explosión de desarrollo, es increíble, ¿verdad? Porque esta cosa lo que tiene son como 9, 10 milímetros de largo. Y el árbol de Guanacaste es como 22 centímetros de largo, ¿verdad? Es una cosa muy rápida. Y las agallas van igual. Estas son agallas cuando tienen un mes de estar desarrollándose al mismo tiempo que estos frutos, y estas son las agallas cuando ellos son 9 meses. Entonces las agallas sincronizan su desarrollo con los frutos del Guanacaste de forma muy inteligente porque cuando se desarrollen las orejas, estas agallas van a abrirse, va a salir el adulto y las hembras de esa mosca van a buscar las flores del Guanacaste que posiblemente sean dentro del mismo árbol o van a otro árbol, van a estar ahí en el momento en que, poco antes de que ocurra la floración. Entonces, el ciclo de vida de la mosca gallera está lejos de ser conocido en detalle, pero uno puede entender que ella espera a que se desarrollen los frutos, espera entre comillas, para que eclosionen en el momento en que haya una posible producción de flores, por lo menos con un mes
más de tiempo. Eso es un asunto interesante, cómo hay una sincronización de la producción de agallas con el desarrollo de los frutos. Y bueno, lo que nosotros estábamos estudiando era otra parte interesante. Estos son dos frutos de Guanacaste maduros, pero con una tasa de abortos totalmente diferente. Este fruto de aquí a la izquierda tiene 11 lóculos, quiere decir 11 espacios donde había un óvulo. ¿Verdad? Que se secó el óvulo, se volvió una semilla abortada. Ustedes podrán ver apenas una sombra de una semilla aquí, se puede ver. Si ustedes abren esto, van a encontrar una semilla deforme, muy flaca, muy pequeña, que es un aborto. Y en este caso es un fruto con todos sus óvulos y semillas abortadas. El fruto se desarrolla siempre, pero tiene toda la producción de semillas abortadas, no se terminó. La semilla llega a secarse, ¿verdad? Llega a producir una cáscara, pero es totalmente inviable, no germina. Uno la pone a germinar y no sale nada. Y aquí tenemos un fruto vigoroso, diferente. Este fruto tiene 16 lóculos, ¿verdad? Aquí se pueden ver los espacios donde estaba cada óvulo. Cada lóculo corresponde a un óvulo, ¿verdad? Es un espacio hueco que ustedes podrán haber visto en árbol de Guanacaste y hay cero abortos. Todas las semillas son grandes, viables, pesan aproximadamente 1 gramo, 0,8 gramos y todas pueden germinar. Entonces es para que vean cómo ocurre el aborto en los frutos. Uno puede encontrar muchísimos frutos donde hay un aborto parcial. Algunas semillas abortaron, otras se desarrollaron. Entonces nos pusimos a investigar si había una tendencia a que abortaran más semillas de una parte del fruto que de otra parte del fruto, ¿no? Es una observación básica para entender un poco el proceso. Y lo que también hicimos fue observar frutos inmaduros. Colectamos frutos pequeños con 1 mes de desarrollo y frutos pequeños con 9 meses de desarrollo. Y uno puede observar que los abortos ya están presentes desde el inicio del desarrollo del fruto. Eso fue una observación que nos parece interesante. No es un proceso que ocurre al final, sino que él comienza a aparecer desde que el fruto se está desarrollando. Ustedes podrán ver aquí estas, digamos, semillitas, entre comillas, pardas, pequeñas, muy diferente a esta otra que es blanca, grande. Estos son abortos, ¿verdad? Estos van a formar las semillas pequeñas, deformes y flacas que uno observa en el fruto maduro. Aquí tenemos un frutito más grande donde prácticamente todos los embriones se están desarrollando normalmente, ¿verdad? Si no están de este lado, están del otro lado, porque cuando uno hace el corte de este fruto, a veces pierde algunos óvulos porque la navajilla, esto hay que hacerlo con una navajilla, porque si no, no se puede hacer un corte suficientemente fino. Y este es un caso de un fruto como el que vimos antes, donde prácticamente todas las semillas se están desarrollando normalmente. Entonces descubrimos que el aborto de semillas es un proceso que ocurre desde las fases más tempranas del desarrollo del fruto. Hicimos este gráfico donde se muestra, Lalo, voy bien, no, no, Ya, bien. Diga, diga. sigo. Sí. Bueno, hicimos este gráfico donde observamos en ovarios, en frutos inmaduros de 1 mes, en frutos inmaduros de 9 meses y en frutos maduros el número de óvulos o lóculos, cuando ya no hay óvulos, ¿verdad? Abortos y semillas que hay por fruto. Entonces, este es el número de óvulos o de semillas o de abortos por fruto. Y si uno observa el número de óvulos, este va, claro, o lóculos va reduciéndose, ¿verdad? Al inicio, los ovarios tienen como más o menos 18 o 19 óvulos por fruto, con una variación, ¿verdad? No es un carácter fijo, puede haber una variación entre diferentes flores. Y después, conforme van abortando, ustedes pueden ver aquí que desde el primer mes ya hay abortos, 1 o 2 o 3 por fruto, y eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Un poco en forma acumulativa, y posiblemente muchos lóculos van siendo absorbidos por el fruto, ¿verdad? Donde se perdió el ovario, el óvulo, desde el inicio, entonces el número de lóculos va disminuyendo y también el número de semillas va disminuyendo gradualmente. Lo que nos parece ver es que es un proceso acumulativo. No ocurre todo al inicio ni ocurre todo al final. Va paulatinamente acumulándose el número de abortos y disminuyendo el número de semillas por fruto conforme se va desarrollando. Y eso muestra de que esa fase es activa. A pesar de que es pequeño el fruto y que no crece en términos externos, por dentro está ocurriendo todavía constantemente selección de semillas
por parte de la madre o de los procesos de competencia entre semillas, y es un proceso paulatino que finalmente termina en la producción de frutos, donde algunas semillas están abortadas o ninguna o todas, etcétera, ¿verdad? En este gráfico hicimos otro estudio donde comparamos la tasa de aborto. Esto es el porcentaje de semillas, por decirlo así, o de abortos, más bien, que hay en cada parte del fruto, ya sea en la parte estilar del fruto, en la parte intermedia o en la parte basal. Y ustedes pueden ver que en cualquier fase de desarrollo, la tasa de aborto es mayor en los extremos del fruto que en la parte intermedia. Para explicarles mejor esto, hice esta imagen. Esta es la flor. La parte estilar de la flor es esta, donde llega el estilo y donde están estos óvulos sería el primer óvulo, es el óvulo estilar. Y el último óvulo que está aquí en esta secuencia es el óvulo basal, ¿verdad? El que está pegado, perdón, el que está pegado a la base del fruto. Si uno ve un fruto maduro, esta sería la semilla basal y esto sería la semilla estilar. Esta es donde llegaba el estilo de la flor y aquí donde estaba el último óvulo del ovario pegadito ya a la base de la flor. Entonces, parece que la tasa de aborto no se distribuye al azar dentro del fruto, sino que es mayor en los extremos. Esta tasa de aborto inclusive es más alta en frutos inmaduros que lo que se observa en frutos maduros, ¿verdad? Entonces quiere decir que muchas de las abortos desaparecen, ya no aparecerán más en el fruto y después ya uno solo contabiliza cuando los frutos están maduros en aquellos lóculos que todavía se mantiene el aborto ahí presente, ¿verdad? Otra observación que hicimos fue una comparación en frutos maduros, en este caso. Estos frutos maduros son frutos, por cierto, de dos poblaciones en Costa Rica, el Rodeo, aquí en Villa Colón, allá en Villa Colón, y el Santa Rosa, el Parque Nacional de Santa Rosa. Pero también juntamos con frutos de México, de tres poblaciones de Enterolobium cyclocarpum de México. En México se le llama el árbol de la parota. Ese es el nombre en mexicano del Guanacaste, parota le dicen. Entonces nosotros observamos, igual en frutos maduros, que es la misma observación que se observa aquí, que la tasa de aborto es mayor en la parte estilar que en la parte intermedia, en la parte basal, pero vean que la diferencia tampoco no es tan grande, es decir, no quiere decir que no haya abortos intermedios, hay abortos en todo el fruto, pero es un poquito más alta en los extremos. Y vimos el mismo fenómeno cuando hay semillas viables, cuando no hay aborto, las semillas que están en la parte estilar y basal son un poquito menos pesadas que las semillas que están en la parte intermedia. Aquí estamos comparando semillas viables, aquí ya no hay aborto, son las semillas que sobreviven al aborto. Entonces, un poco estamos viendo que las partes extremas del fruto tienen un ambiente un poco más duro para los embriones. Y la verdad no sabemos bien por qué. Nosotros vimos que son los óvulos que están en la parte basal los últimos a ser fertilizados por el polen. Y se ha dicho en la literatura que la fertilización temprana favorece el desarrollo de semillas en esa parte del fruto. Entonces nosotros esperaríamos que la parte estilar del fruto del Guanacaste tuviera menor tasa de aborto y semillas más pesadas, pero nosotros estamos viendo el efecto en los dos extremos. Entonces pensamos que puede ser una combinación de dos fuerzas. El hecho de que estos óvulos sean fecundados tardíamente, ¿verdad? Pero también el hecho de que los óvulos estilares están más lejos de los recursos maternos, aunque sea una distancia pequeña, pero en el mundo microscópico del ovario, ellos están un poquito más alejados del pedicelo de la flor y del fruto. Entonces esa diferencia, esa distancia tal vez significa una desventaja para los óvulos estilares. Entonces, estos dos óvulos se encuentran en condiciones, por razones diferentes, desventajosas, y son las semillas del centro del fruto las que tienen un poquito más de ventaja, pero no mucho, ¿verdad? No es que sean diferencias grandes. Aquí estamos corrigiendo inclusive a Janssen, que dijo que los abortos ocurren solo en los extremos del fruto. Eso no es cierto. Los abortos ocurren en toda la oreja del Guanacaste. Y además vimos esta tendencia que quiero mostrarles aquí, ¿verdad? Ya para terminar, observamos que entre más abortos ocurran en un fruto, las semillas que quedan en el fruto tienden a ser un poquito menos grandes, tienden a tener un peso un poco menor.
Si uno hace una regresión, aquí es una regresión para mostrarles el gráfico más sencillo, del efecto del número de abortos por fruto en el peso promedio de las semillas del fruto, uno observa un pequeño declinio a una tasa de menos 0,01 gramos por aborto en el peso de las semillas. Es que posiblemente la ocurrencia de abortos se deba también al ambiente general del fruto. Entonces, algunos frutos están perdiendo la competencia con otros. Esa pérdida de recursos los lleva a tener más abortos, pero también afecta el peso de las semillas. El peso de las semillas y el aborto son procesos que están muy correlacionados, porque responden ambos a la regulación de recursos maternos que entran por las paredes del embrión de lo que va a ser la semilla, ¿verdad? Entonces, encontramos este efecto que parece que muestra una relación entre la tasa de aborto de un fruto y el peso de las semillas que ahí quedan. Pero la verdad, si ustedes observan el R al cuadrado de esta regresión, estamos explicando tal vez solo el 4% de la variación del peso. Todavía queda mucho por entender de qué es lo que regula el peso de las semillas del Guanacaste. Creo que aquí termino, sí. Entonces, esto sería todo, Lalo. Esto es lo Está que quería bien. compartir con tus estudiantes. A ver, estamos ahí ya. Prepáralo. Dele. Eh, Cierro de... Sí, ¿verdad? sí, creo que sí. Ok. Eh, bueno, no sé si. ¿Tienen preguntas? Espera, no sé si la oye desde ahí. Oh, oye, don Jorge, la Muy pregunta. mal, Lalo. Si querés, Venga, venga, o me vaya. decís después, Lalo, me repetí la pregunta. Mejor que ya. Bueno, así lo voy conociendo. Buenas, muchas gracias por Buenas. la charla. Quisiera saber sobre cómo usted monitorean el asunto de los abortos en los frutos. Bueno, es eso, Gracias. nada más en el caso de frutos inmaduros, hay que abrirlos y observar si hay semillas, si hay ese tipo de embriones parduzcos, pequeños, que muy claramente se van a perder. Eso sería el número de abortos en frutos inmaduros. Es por el aspecto morfológico de la semilla que apenas está desarrollándose. Y en el caso de frutos maduros, uno encuentra esos lóculos donde debería estar la semilla ahí ocupándolo, lo encuentra casi hueco, con una semillita muy deforme, muy pequeña, que pesa menos de 0,2 gramos, cuando una semilla maduro pesa 1 gramo, 0,8. Entonces es una diferencia drástica, es una diferencia muy, muy cualitativa, ¿verdad? Se nota muy bien la diferencia entre un aborto y una semilla viable. Hay a veces semillas medio intermedias que uno se queda con la duda si es un aborto o no. Lo que hicimos fue poner a germinarlas. Hicimos un ensayo de germinación, sembramos abortos así, solo por haber. Sembramos semillas de pesos intermedios y sembramos semillas definitivamente grandes y gordas y bien desarrolladas. Y uno observa que si la semilla tiene menos de 0,2 gramos, 0,4 gramos por ahí, no germina. Entonces no tiene recursos para germinar y es posiblemente un aborto. ¿Más preguntas? Que hay una. Yo tengo unas preguntas. No, pero con todo y sí, así no. Ah, bueno. Hola Jorge, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿Todo ¿cómo bien? está? Mucho gusto. Jorge, consulta. Usted evaluó el aborto a nivel de semillas. ¿Qué pasa con la infrutescencia? ¿Hay abortos a nivel de infrutescencia? Por supuesto. Vea, ahí uno tendría, muy buena pregunta, ahí yo ya, solo si me multiplicara por 10 y tuviera un grupo de estudiantes bajo mi cargo como el tamaño de esa clase, habría que poner cestas debajo de los árboles para ver la caída de frutos inmaduros, para Porque agarrarlos, porque es posible ver eso, habría que ver la caída de frutos inmaduros. Toda esa pérdida de frutos no la cuantificamos, no sabemos. Lo único que sabemos es la cantidad de frutos maduros que pierden todas las semillas, que es como un fruto abortado, ¿verdad? Pero el aborto de frutos pequeños es una cantidad que además habría que marcar las flores. Vean qué jodido. Habría que marcar flores para ver cuántas de ellas se desarrollan en frutos inmaduros. O sea, se necesitaría un helicóptero ahí en la copa de un Guanacaste o montar plataformas
tal vez varias plataformas en diferentes árboles, en pocheros para que sea más fácil, o en el Parque Nacional Santa Rosa, que la gente ahí muy pura vida, lo deja a uno trabajar sin problemas, no le piden ni permisos, que no me oigan, y se puede trabajar mejor. Entonces, habría que hacer un gran esfuerzo logístico para poder estudiar una cosa tan interesante como la que estás observando. Es que mi pregunta es si hay un tipo de algunos frutos que tengan un 100% de pérdida de semillas. Digamos, pueden llegar a adultos aunque solamente hay una semilla viable de entre 16. Sí, 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 puede no ser hay que el fruto, un porcentaje donde aborte todo. sí, sí, es como que el árbol El árbol si tiene el fruto ahí todavía, a pesar de que todas las semillas están abortadas, inyecta recursos en ese fruto con todas las semillas abortadas y lo desarrolla como una orejita pequeña. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué es una oreja pequeña? Porque al no tener semillas viables, se piensa que las semillas producen fitohormonas que estimulan la alimentación de la semilla. Una semilla atrae recursos. Si ese fruto no tiene semillas, entonces la capacidad hormonal de atraer recursos maternos es muy baja. Entonces desarrolla una vaina pequeñita, una orejita pequeña. Pero Entonces, aún así el árbol materno la desarrolla y no sé por qué lo hace, debería botarla, pero uno encuentra muchos frutos con una semilla, con dos semillas o con ninguna semilla todavía bajo los árboles. gracias. Cara. Ah, yo tengo una, luego, Sí, usted mencionó el ejemplo de cenízaro que tenía un fruto por inflorescencia. sí, Eh, igual en Guanacaste, casi siempre es un solo fruto por inflorescencia. A veces hay dos y a veces ajá, hay tres, pero debe ser como el 4% de los casos. La mayor parte de los casos hay un solo fruto por inflorescencia. Espérate que voy a prender la luz de este cuarto porque está. sí, porque si ya no lo vemos. Ya, yo sé. Hay un fantasma. Es que aquí son las 7 de la noche. Ya. Oh, Y bueno, luego, en caso de Guanacaste, no importa cuál flor es, puede ser cualquiera, entonces. puede ser cualquiera. Uno encuentra frutitos saliendo de la periferia o del centro de inflorescencia, de las dos formas. ¿Eso se nota incluso cuando el fruto está pequeño o se nota solo cuando el fruto está grande, digamos, de que solo queda un fruto? Digamos, cuando están pequeños igual es un solo fruto. Lo que uno observa cuando el fruto está pequeño es que todavía se conserva la cabecita, ¿verdad? De inflorescencia, donde cayeron todas las flores y uno encuentra el frutillo pegado, chiquitito, tanto al mes como a los 9 meses. Ah, ok. Están ahí los frutillos todavía indicando la posición original que estaban en la inflorescencia. Cuando uno colecta frutos maduros, puede encontrar dos orejas de Guanacaste muy pegadas, una a la par de la otra. Los dos peciolos de los frutos están pegados. Es porque eran dos frutos de la misma inflorescencia. Pero casi Mm, siempre, si vos observás, las vainicas del Guanacaste son solitas, ¿verdad? Está una y después está otra, no están pegadas entre sí, son de inflorescencias diferentes y de cualquier parte de una inflorescencia, puede ser flor periférica o flor central. ok. Bueno, ahí veo que Mauricio tiene una... Mauricio, Sí. dale, Mauricio. ¿Cómo le va, Lobo? ¿Cómo está? Qué miedo. Tus preguntas son siempre muy, muy, muy Un difíciles. momento. Vamos a ver. Démosle. Ahora sí es. Perdón, Lobo, que no lo escuché, es que estaba aquí con un problema de No, no, volumen. no. Estaba jodiendo, nada más. Lobo, tengo que tener esta conversación con usted algún día bebiendo algo interesante. Pero está el tema este que usted mencionó de las plantas, bueno, de los árboles que demoran un año desarrollando los frutos, ¿verdad? Que es algo que en los trabajos de fenología que yo vengo haciendo hace unos años uno nota. Ujú. Himenea, Curvaril, Fácil. Cera, Cimarúa lo hace, ¿verdad? Y Sí. otras cosas, Clusia, algunas especies de Clusia también lo hacen. Varias de esas especies que lo hacen tienen frutos o semillas más bien ariladas. Y Ujú. varias de esas especies también tienen frutos muy grandes. Por ejemplo, Himenea tiene frutos muy grandes y además con un recurso ahí que Sí. me hace pensar qué tan caro o qué tanto será dependiente del recurso que está usando o el mecanismo de atracción para la dispersión que hace que el fruto tenga que demorar un año, porque demorar un año encima de la planta, ¿verdad? Es un riesgo, porque hay más Sí. chance de que el fruto se dañe o de que algo lo aborte. Sí. Y también estaba pensando pero no sé, habría que ver cuántos de estos árboles defolian y se quedan completamente sin hojas en la época seca, porque al Sí. final el fruto en desarrollo es fotosintético.
Y si uno ve una ceiba, por ejemplo, en floración, bueno, los botones o los frutos pequeños, ¿verdad? Son una capa fotosintética importante. Y lo mismo ocurre con una bursera. Entonces, ¿hasta qué punto será un tema de la necesidad que tiene la planta de generar una gran cantidad de recursos para favorecer la dispersión que se hace más importante que las pérdidas que va a tener por depredación? Aunque supongo que nadie se ha metido todavía con ese tema, comparándolo. Sí. En realidad, lo que falta saber es la pérdida de frutos inmaduros, digamos, en el caso de Guanacaste. Yo sospecho que es poca, por ser frutillos que quedan ahí, parecen unas cosas que no tienen ni vida, ¿verdad? Están ahí y no creo que haya mucho aborto, son cosas que el árbol puede mantener ahí latentes y uno nota que los desarrolla rápidamente, hay una explosión de desarrollo y inyección de recursos. Ahí se vuelven frutos verdes por un periodo muy corto. Son frutos verdes, pero solo duran un mes ahí y posiblemente esa capacidad fotosintética del fruto sea una fuente de recursos para el mismo fruto, Ujú, ¿verdad? Así, fotosintetizados que entran ahí en la parte de desarrollo de las semillas. Pero uno piensa que una época seca es mucho más atractivo un fruto en el suelo que en una época lluviosa. Si el árbol de Guanacaste produjera frutos inmediatamente después de la floración, esos frutos caerían en un piso mojado, lleno de hongos. Sería más difícil para los herbívoros encontrarlo, quien sea que sean los dispersores, ¿verdad? Para Janssen eran los herbívoros del Pleistoceno. Entonces, el ambiente seco de la época seca del Pacífico parece un ambiente mejor para la dispersión de frutos que en la época lluviosa, sin duda. Y entonces lo que hace el árbol es parar, ¿verdad? Inmediatamente después de la floración, que habría que pensar por qué florece en mayo y junio y no antes, tal vez, ¿verdad? Es una especie de bosque seco, pero no florece en la época seca, florece más el inicio de la lluviosa. Si el árbol desarrollara los frutos inmediatamente, tendría problemas. Eso también uno podría llevarlo a los frutos dispersados por viento, ¿verdad? Como que la época seca, ventosa del verano nuestro es mucho mejor para la dispersión por viento que en la época lluviosa, donde la lluvia puede hacer estragos con los frutos. Me parece que es una adaptación para la dispersión de frutos preferencial en época seca, ¿verdad? Este fenómeno de latencia de los frutos también se observa en Enterolobium gumíferum y en Enterolobium ay, ese otro Enterolobium de aquí que parece mucho Guanacaste. Te quedo viendo la especie, corto, quirísimo, no sé qué. Entonces, ahí también la producción de frutos está restringida a la época seca, ujú. también. Entonces, parece una estrategia de género, ¿verdad? De florear y esperar un año para desarrollar los frutos solo cuando su dispersión es viable. Que sea necesario un año para producir frutos tan grandes, no creo que sea una limitación, porque hay muchas especies de árboles, vos sabés, que producen flores inmediatamente después ya están los frutos grandes, ¿verdad? Casi un Sí, mes después. Con un sí, mes de desarrollo se puede producir una carapa, un fruto de carapa. O con un mes de desarrollo se pueden producir las vainas de los frutos de las mignoniáceas, por ejemplo, que son muy grandes. Entonces, parece que el árbol tendría capacidad de hacerlo inmediatamente, pero se queda esperando el verano. Eso es lo que pienso, Mauricio. ok, No sé. pero ya no, gracias. ¿Verdad? Sí, ahí también para meter la cuchara podría también estar relacionado con la germinación de la semilla, ¿no? Que También, viene, ¿verdad? claro, Se dispersa justo antes de que inicie la época lluviosa, donde la semilla tiene más chance de claro. germinar. Ujú. Claro, porque esos frutos inclusive lo pueden germinar sin herbívoros. La oreja cae en el suelo, ahí comienza a mojarse con la lluvia, pero uno observa germinación de Guanacaste saliendo de frutos. Ajá. Plántulas de Guanacaste que tienen el frutillo abajo, ¿verdad? Y es que la cáscara del fruto se pudre y ahí la semilla puede germinar. Ahí- Pocas, pero puede ocurrir. Pero ahí sería interesante pensar por qué entonces la floración se está dando en una época diferente de la de todas las otras especies que lo hacen rápido y desarrollan el fruto rápido para dispersarlo en época lluviosa. Sí, 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 sí. ¿Ah? Y Sí. La época de floración, ahí hay toda una discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina la floración de las especies? Toda esa idea de la fenología, ¿verdad? La posible competencia que pueda haber por polinizadores, que pueda desplazar la floración de especies a épocas diferentes dentro de un mismo periodo del año, y está todo bonito ese como para debate. hacer un trabajo comparativo ahí a nivel de comunidad
claro. Porque la información existe, Eh, está en la bibliografía, en la literatura, entonces uno podría comenzar a Sí, ver qué factor ambiental o qué factor de la morfología del fruto, del tamaño o de la fenología, en fin, sí, determina que una especie decida esperar un año con sus frutos sí, de desarrollo. sí, sí. Por ejemplo, Mauricio, el cenízaro florece casi un poquito antes del Guanacaste. Hay un desfase, pero están muy cercanos en la época de floración. Y con el cenízaro también observamos que las flores son visitadas por abejas al inicio al final de la tarde. Cuando las Ujú, flores van a abrir, ya comienzan a llegar abejas a ver si se roban un poco de polen. ujú, Entonces también es una flor que es atribuida a polinización nocturna, en el caso del cenízaro. Y nunca vimos los polinizadores tampoco, en un trabajo con Alfredo Cascante y todo eso. Quiero contarte también que en el caso del pochote, que es una floración nocturna y que es atribuida totalmente a murciélagos. Mauricio Quesada y Eric Fuchs pasaron noches enteras en Palo Verde queriendo ver los glosofagas, llegando ahí, nunca vieron nada, ujú. nunca vieron nada. Son Bueno, las cosas. igual la tesis de Jordán con pitayas. Ah, sí, Nunca llegó un murciélago, ¿verdad? nunca llegó un murciélago Y así. llegaron montones de abejas al amanecer, Sí, entonces es sí, como recurrente, parece. sí, Bueno, correcto. muchas gracias, Lobo. Pura vida, ¿no? ¿Alguno se le ocurre dar más preguntas? No. Un par de preguntas. Si Dale. usted ha observado o si puede haber competencia entre mónadas, digamos, Ah, ese es un buen punto. Lo que estuvimos intentando hacer, Lalo, era observar las ocasiones en que hay dos mónadas y ver si las dos están produciendo tubos polínicos. Eh, perdón, dos políadas, perdón, si había dos ajá, políadas y si las dos políadas salían tubos polínicos. Pero entre mónadas de la misma políada también podría haber competencia. Porque aunque sean del mismo padre, no quiere decir que sean genéticamente iguales, pueden ser sí, diferentes por la meiosis y además puede haber diferencias ambientales, una mónada es más gorda que otra, no son exactamente iguales. ajá, Entonces sí, es muy interesante ver eso y esa es una idea que hay de que hay una fase de la vida de las plantas que es poco conocida, donde se da una selección sexual entre granos de polen. ¿Verdad? Granos de polen más vigorosos llegan antes al ovario y pueden fecundar semillas mejores. Inclusive hay experimentos con cucúrbita, con ayotes, donde se fuerza a las flores a ser fecundadas por los tubos polínicos más rápidos y uno selecciona ahí la progenie y se producen plantas con semillas más grandes. Entonces, hay un proceso donde el fenotipo del grano de polen es importante a la hora de determinar el fenotipo de la progenie, ¿verdad? Cosa que nunca se imaginó. Y por eso se piensa que la fecundación por varios granos de polen de una misma flor puede producir semillas más vigorosas porque favorece la competencia entre tubos polínicos de diferente origen. Lo de las mónadas, te lo quedo debiendo, Lalo, es otra observación que habría que hacer. Y sí. ya, eso sería colectar las flores que sean fecundadas por una mónada y observar el desarrollo de los tubos polínicos a diferentes horas de la noche para ver cómo van avanzando. Es bastante duro hacer eso, pero se puede. Y lo otro, la última, es si alguna parte de los abortos podría ser para hacer una limpieza de antagonistas, como digamos Antagonista. que, por ejemplo, que aborta semillas que tengan, no sé, un depredador adentro, ya, digamos, Ah, sí, un sí. parásito. Sí. La idea ahí es que posiblemente parte de los abortos sean producidos por parásitos o por herbívoros que no sabemos, no los vemos. Yo pude observar en frutos pequeños que hay alguien está poniendo un huevo en frutos pequeños y se desarrolla una pupita minúscula que no pude identificar, ahí están guardadas en viales, que produce una región de aborto dentro del fruto inmaduro. Eso uno no lo observa en frutos maduros, eso lo observa uno en frutos inmaduros. Entonces es como que la acción de un herbívoro, una punción, una herida en el fruto en cierto lugar
induce al aborto de las semillas vecinas que están ahí. Y eso Ajá. produce un contagio de abortos. Es otra observación que nosotros tuvimos. Los abortos no están distribuidos al azar entre los frutos. Hay un exceso de frutos con muchos abortos y un exceso de frutos con pocos abortos, de lo esperado al azar. ¿Verdad? Porque uno esperaría que se distribuyeran al azar, entonces más o menos hubiera una distribución aleatoria. Hay frutos buenos y frutos malos, y posiblemente ese contagio, esa sobredispersión de la tasa de aborto, puede ser originada por efecto de algunos herbívoros que no estamos viendo, que están induciendo el aborto sobre un fruto entero, ¿verdad? Y cuando está pequeñito, Ok. Sí. es posible. Bueno, don Jorge, muchas gracias. No, mucho gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias, Jorge. La Ok. colaboración en el curso. No, no, cuando quieran. Ahora tengo mucho tiempo para hacer estas charlas. Chao. Está bien.